El amanecer hirió el desierto con un fogonazo y el disparo quebró el aire como vidrio. La arena bebió sangre mientras Tomás Morales cayó sin voz. Un cuervo giró en silencio sobre San Justo como si oliera sentencia. El narrador describió cómo el polvo parecía rezar sin fe. Diego Morales dijo: «Padre, despierta». Mateo Sáenz apretó los dientes y no parpadeó. Carmen Novoa cubrió la boca para ahogar un grito que no quería ser recuerdo. Rodrigo Cifuentes miró la calle como quien cuenta deudas. Don Hilario Varela no estaba, pero su sombra estaba en todas las puertas. Padre Lucas Morente murmuró una plegaria que el viento desbarató. Íñigo Sáenz no apareció, y esa ausencia pesó como lazo al cuello. Rafael Ortega señaló los casquillos y fingió sorpresa. Mateo Sáenz dijo: «Nadie mueve el cuerpo hasta entender quién manda aquí». Diego Morales sollozó y el eco lo devolvió más solo. El narrador recordó que la ley no llegaba hasta ese polvo. Las miradas del pueblo fueron jurados sin juez. Carmen Novoa dijo: «Mateo Sáenz, no avives más fuego». Rodrigo Cifuentes dijo: «Habrá orden». El cuervo graznó como campana de difuntos. San Justo entendió que el día había nacido viejo. La herida se volvió mapa del camino que todos temían. El narrador aseguró que el oeste ya estaba manchado de rojo. El narrador presentó San Justo como un pliegue del mapa, donde la ley se deshilacha. Punto quique calpe. Las casas miraban a la calle con miedo viejo. Mateo Sáenz caminó sin prisa, porque la prisa delata. Carmen Novoa dijo: «El aula no puede con tanta sombra». Rodrigo Cifuentes dijo: «Mi placa alcanza para todos». Padre Lucas Morente vio el polvo y recordó entierros. Rafael Ortega barajó cartas invisibles en los bolsillos. Don Hilario Varela no se mostró, pero cada puerta parecía suya. Íñigo Sáenz existió en los murmullos como fiera dormida. Diego Morales apretó el retrato que Tomás Morales guardó en su chaqueta. El narrador explicó que las botas deciden más que los votos. El sol alargó sombras como barrotes. Carmen Novoa dijo: «Mateo Sáenz, deja que el duelo sea humano». Mateo Sáenz dijo: «Cuando roban el agua, el rezo se seca». Rodrigo Cifuentes sonrió sin dientes. Padre Lucas Morente dijo: «La justicia es más lenta que el caballo». Rafael Ortega escuchó para vender mañana. El narrador afirmó que cada mirada pesaba como testimonio. Diego Morales tembló y no apartó los ojos. San Justo respiró con cautela, como si cada aliento cobrara peaje. El narrador siguió a Mateo Sáenz hasta el establo, donde el cuero olía a viaje, pontan de cuero. Las riendas contaban rutas y errores. Mateo Sáenz dijo: «La sangre de Tomás Morales no debe perderse en arena». Carmen Novoa dejó una cantimplora y negó con la cabeza. Rodrigo Cifuentes apareció en el umbral con pasos de cálculo. Padre Lucas Morente dijo: «No pagues pecado con deuda». Rafael Ortega chasqueó la lengua como quien mide riesgos. Diego Morales miró las huellas y aprendió la forma del miedo. Íñigo Sáenz volvió a la boca de todos sin estar presente. Don Hilario Varela fue nombrado en voz baja como tormenta. El narrador detalló el brillo del metal y el polvo en las botas. Punto pellis. Mateo Sáenz dijo: «El que dispara al amanecer no teme testigos». Carmen Novoa dijo: «Teme a su propio espejo». Rodrigo Cifuentes midió el caballo como si fuese prueba. Padre Lucas Morente apretó el rosario hasta doler. Rafael Ortega dijo: «Hay ojos en los pozos». El narrador aseguró que la decisión ya se había tomado. El establo guardó silencio y respiró con él. El narrador llevó la mirada a la cantina El Alazán, donde el ruido murió al entrar. Las botellas brillaron como testigos sobornados. Rafael Ortega barrió la sala con ojos de taur. Carmen Novoa dijo: «No alimentes el miedo con historias». Un hombre susurró el nombre de don Hilario Varela y bajó la vista. Rodrigo Cifuentes tocó la barra con 2 nudillos y pidió silencio. Mateo Sáenz dijo: «Quien esconda al tirador se hundirá con él». Padre Lucas Morente se quedó en la puerta para que nadie olvidara la conciencia.
Diego Morales se pegó a una silla y respiró hondo. Íñigo Sáenz volvió a un rumor en la esquina como ceniza. El narrador dijo que la madera crujía como si guardara cartas marcadas. Rafael Ortega sonrió al oír Pozos y Deuda Pento. Carmen Novoa dijo: la escuela necesita agua y paz, Pento. Rodrigo Cifuentes dijo: ¿habrá orden o habrá arrestos? Mateo Sáenz no parpadeó. El narrador remató que la verdad se escondía detrás de una mirada que cobró por adelantado. El narrador colocó a Rodrigo Cifuentes en el centro de la calle como estatua con voz hondo. La placa brilló y el pueblo fingió esperanza. Rodrigo Cifuentes dijo: desde hoy, San Justo tendrá orden. Mateo Sáenz dijo: el orden sin justicia es otro nombre del miedo. Carmen Novoa guardó el temblor para no ceder terreno. Padre Lucas Morente dijo: quien siembra terror cosecha duelo. Rafael Ortega midió apuestas invisibles contra el viento. Diego Morales abrazó el retrato de Tomás Morales como tabla. Un ventarrón arrastró un cartel con el rostro de Íñigo Sáenz. Don Hilario Varela siguió ausente y presente como dueño de sombras. El narrador explicó que las voces sonaron huecas en la madera, tonto punto bulto. Rodrigo Cifuentes se ajustó el cinturón con gesto de ceremonia. Mateo Sáenz no movió el pie, y eso fue desafío. Carmen Novoa dijo que la escuela no sea funeraria. Padre Lucas Morente dio la bendición sin coraje sobrante. Rafael Ortega dijo: la noche traerá respuestas. El narrador cerró el acto con un silencio que pesó más que un disparo. El narrador describió cómo Mateo Sáenz guardó un retrato en su chaqueta, el rostro de una familia que ya no existía. Tontamente. La madera del establo crujió con la carga de su duelo. Mateo Sáenz dijo: Tomás Morales no murió en vano. Carmen Novoa observó desde la puerta y negó con un gesto lleno de compasión. Rodrigo Cifuentes pasó junto al corral y sonrió con frialdad calculada. Padre Lucas Morente dijo: el dolor no debe convertirse en acero que mata. Rafael Ortega lanzó una moneda al aire como si apostara contra el destino. Diego Morales abrazó el aire como si buscara a su padre. El narrador explicó que el amanecer traía más polvo que consuelo. Carmen Novoa dijo: Mateo Sáenz, tu rabia te llevará a la tumba. Mateo Sáenz dijo: la tumba ya me acompaña. Rodrigo Cifuentes fingió ordenar a un vaquero y dejó un silencio amenazante. Padre Lucas Morente rezó bajo, y Rafael Ortega sonrió como quien guarda secretos. Diego Morales susurró: quiero que vuelvas, padre. El narrador cerró con la certeza de que aquel retrato sería cadena y espada. El narrador presentó el aula de Carmen Novoa como un refugio precario contra la barbarie. El pizarrón llevaba más polvo que letras. Carmen Novoa dijo: el pueblo necesita palabras, no balas. San Pedro. Mateo Sáenz apoyó la mano en la mesa y respondió: las palabras no frenan pólvora. Rodrigo Cifuentes apareció en el umbral y dijo: la educación no alimenta el orden. Padre Lucas Morente replicó: el conocimiento es más fuerte que tu estrella. Rafael Ortega observó desde la ventana, anotando gestos para vender mañana. Diego Morales dibujó un sol con tizas rotas. El narrador señaló que ese sol tenía más esperanza que el pueblo entero. Carmen Novoa suspiró y tocó el hombro de Diego Morales. Mateo Sáenz apretó los puños hasta marcar la madera. Rodrigo Cifuentes giró la placa y dejó que brillara como amenaza. Padre Lucas Morente dijo: si perdemos la escuela, no quedará alma que salvar. El narrador concluyó que en San Justo hasta la inocencia debía aprender a resistir. El narrador mostró la capilla iluminada por velas, refugio de fe y dudas. Padre Lucas Morente dijo: Dios ve más allá del plomo. Mateo Sáenz inclinó la cabeza, pero sus manos temblaron. Carmen Novoa encendió una vela y dijo: la esperanza también necesita espada. Rodrigo Cifuentes pasó frente a la iglesia con botas que resonaron como desafío. Rafael Ortega comentó: hasta los rezos se compran.
Diego Morales juntó las manos y pidió silencio. El narrador indicó que la penumbra se parecía al miedo del pueblo. Mateo Sáenz dijo: si callo, la sangre se vuelve arena. Padre Lucas Morente replicó: si hablas con pólvora, la arena será tumba. Carmen Novoa suspiró, y su rostro brilló a la luz de las velas. Rodrigo Cifuentes dejó una risa corta que rebotó en las paredes. Rafael Ortega sonrió como quien lee un mazo de cartas marcadas. El narrador cerró. La fe era un faro débil en un océano de pólvora. El narrador llevó la escena al río seco, donde la tierra reclamaba agua como el pueblo justicia. Mateo Sáenz dijo: los pozos se venden como cadenas. Carmen Novoa respondió: el agua es vida, no moneda. Rodrigo Cifuentes llegó con un gesto severo y dijo: las tierras pertenecen al que manda. Padre Lucas Morente levantó la voz: la vida no se vende. Rafael Ortega miró el cauce seco y murmuró: hasta el polvo paga. Diego Morales buscó piedras y las lanzó al lecho vacío. El narrador explicó que el río hablaba de un pasado fértil muerto por manos de poder. Mateo Sáenz apretó un puñado de tierra quebrada. Carmen Novoa lloró en silencio. Rodrigo Cifuentes ajustó el cinturón y dejó la amenaza flotando. Padre Lucas Morente miró al cielo en busca de respuestas. Rafael Ortega apuntó con la mirada hacia el rancho de don Hilario Varela. El narrador cerró con certeza: la sed era la cadena más cruel. El narrador describió cómo Mateo Sáenz regresó a la plaza y no huyó. Sus pasos resonaron como martillazos contra la cobardía. Carmen Novoa dijo: quedarse es morir un poco cada día. Mateo Sáenz contestó: huir es morir por completo. Rodrigo Cifuentes observó desde la oficina y sonrió con burla. Padre Lucas Morente rezó para que la decisión no costara más vidas. Rafael Ortega se acercó y dijo: las cartas ya están sobre la mesa. Diego Morales siguió a Mateo Sáenz como sombra pequeña pero firme. El narrador explicó que el polvo del suelo parecía atrapar a quienes lo pisaban. Carmen Novoa apretó su cuaderno contra el pecho. Mateo Sáenz levantó la vista al horizonte y no retrocedió. Rodrigo Cifuentes acarició la culata de su arma como promesa. Padre Lucas Morente cerró los ojos. Rafael Ortega ajustó la chaqueta como quien espera espectáculo. Diego Morales dijo: no quiero volver a perder. El narrador afirmó: San Justo tenía un nuevo juramento escrito en polvo. El narrador explicó que los capataces de don Hilario Varela gobernaban los pozos como reyes de arena. Mateo Sáenz dijo: el agua se cobra con miedo. Carmen Novoa respondió: el miedo no sacia la sed. Rodrigo Cifuentes observó desde su caballo y dijo: el que controla el agua, controla la vida. Padre Lucas Morente alzó la voz: el agua es de Dios. Rafael Ortega sonrió y murmuró: hasta Dios paga impuestos en San Justo. Diego Morales recogió un cubo vacío y lo sostuvo en silencio. El narrador afirmó que el pozo seco era espejo del pueblo. Mateo Sáenz apretó la tierra con furia. Carmen Novoa lloró sin dejar de mirar a Diego Morales. Rodrigo Cifuentes bajó la mirada y acarició su arma. Padre Lucas Morente tembló al ver al pueblo callado. Rafael Ortega anotó mentalmente nombres y deudas. El narrador dijo que la sed era la mayor de las traiciones. El narrador llevó a Mateo Sáenz a la mesa de juego, donde Rafael Ortega barajaba cartas invisibles. Rafael Ortega dijo: la suerte es información, y yo vendo fortuna. Mateo Sáenz contestó: no negocio con ratas. Carmen Novoa entró con pasos firmes y dijo: no pierdas tu alma por una deuda. Rodrigo Cifuentes vigiló desde la puerta con ojos de lobo. Padre Lucas Morente susurró: el oro ciega más que el sol. Diego Morales miró los naipes con curiosidad inocente. El narrador explicó que la baraja escondía más secretos que el desierto. Rafael Ortega se inclinó y dijo: tengo lo que buscas, pero no es gratis. Mateo Sáenz apretó los dientes. Carmen Novoa dijo: no te ensucies.
Rodrigo Cifuentes se rió suavemente. El narrador afirmó que cada carta volteada era una traición más en espera. El narrador trasladó la acción al cañón donde la emboscada aguardaba. Mateo Sáenz sintió el crujido de piedras antes del disparo. Un proyectil rozó su hombro. Mateo Sáenz dijo: «Que vengan, no soy presa fácil». Carmen Novoa gritó desde la distancia: «Mateo Sáenz, cuidado». Rodrigo Cifuentes apareció en lo alto del cañón con gesto de dueño. Rafael Ortega observó desde la sombra como testigo interesado. Padre Lucas Morente rezó apretando el crucifijo. Diego Morales corrió buscando refugio. El narrador explicó que las rocas guardaban secretos y ecos de muerte. Mateo Sáenz disparó al aire como advertencia. Rodrigo Cifuentes sonrió. El narrador afirmó que sobrevivir allí era un robo a la misma muerte. El narrador describió la investigación fingida de Rodrigo Cifuentes. En la cantina, los casquillos se guardaron bajo una mesa. Pinto. Rodrigo Cifuentes dijo: «Las pruebas se pierden con facilidad. Común». Mateo Sáenz contestó: «Las mentiras también». Carmen Novoa dijo: «La justicia no cabe en tus bolsillos». Rafael Ortega bebió y rió como quien sabe demasiado. Padre Lucas Morente dijo: «Cada mentira será pesada algún día». Diego Morales miró en silencio, comprendiendo la hipocresía. El narrador explicó que la verdad se ahogaba en alcohol y miedo. Rodrigo Cifuentes guardó el casquillo en su chaqueta. Mateo Sáenz apretó los dientes. Carmen Novoa se levantó de la mesa y salió. Rafael Ortega dijo: «En San Justo la verdad cuesta más que el oro». El narrador aseguró que el pueblo entendía y callaba. El narrador mostró la noche cuando ardió un granero de un colono. Las llamas devoraron madera como si fueran justicia al revés. Mateo Sáenz llegó corriendo y dijo: «Esto es mensaje de don Hilario Varela». Carmen Novoa sostuvo a Diego Morales y gritó: «¡Atrás!». Rodrigo Cifuentes llegó tarde y dijo: «Un accidente». Padre Lucas Morente bendijo el fuego que ya consumía todo. Rafael Ortega dijo: «El incendio habla más claro que los hombres». El narrador explicó que el humo cubrió las estrellas como luto. Mateo Sáenz juró en silencio que ese fuego tendría respuesta. Carmen Novoa lloró y Diego Morales escondió el rostro. Rodrigo Cifuentes fingió calma. Padre Lucas Morente murmuró plegarias. Rafael Ortega observó con ojos fríos. El narrador aseguró que San Justo ardía con cada chispa. El narrador mostró el reencuentro imposible en el umbral de la vieja herrería. Mateo Sáenz tembló al ver a Íñigo Sáenz que continúa. Íñigo Sáenz dijo: «No soy tu enemigo, aunque lleve tu sangre». Mateo Sáenz contestó: «Un hermano que dispara es peor que un extraño». Carmen Novoa gritó: «¡Basta de odio!». Rodrigo Cifuentes observó desde la sombra, satisfecho con la fractura. Padre Lucas Morente dijo: «La sangre une aunque esté manchada». Rafael Ortega murmuró: «La familia es la apuesta más cara». Diego Morales se escondió tras una barrica, con miedo en los ojos. «Cante provocación para demás». Cayó miedo en los ojos. El narrador aseguró que la verdad golpeó a Mateo Sáenz más fuerte que las balas. Íñigo Sáenz dio un paso y bajó la pistola. Mateo Sáenz apretó la mandíbula. Carmen Novoa lloró. Rodrigo Cifuentes sonrió. El narrador cerró diciendo que aquel lazo de sangre era el nudo de una soga. El narrador relató la confesión que heló la sangre de Mateo Sáenz Pint. Íñigo Sáenz dijo: «Rodrigo Cifuentes me vendió como a ti». Mateo Sáenz gritó: «Eras mi hermano, Íñigo Sáenz». Rodrigo Cifuentes sonrió y dijo: «Un trato es un trato». Carmen Novoa respondió: «El pueblo merece verdad». Padre Lucas Morente murmuró: «La traición tiene precio eterno». Rafael Ortega comentó: «Los mejores negocios siempre son con sangre». Diego Morales miró el suelo como si buscara respuesta. El narrador explicó que la traición se había sentado en la mesa como invitada de honor. Contando. Mateo Sáenz se acercó a Íñigo Sáenz con los ojos ardiendo. Rodrigo Cifuentes ajustó su cinturón.
Carmen Novoa susurró una plegaria rota. El narrador concluyó que ya no quedaba inocencia en San Justo. El narrador llevó la escena al patio de la escuela, donde el silencio pesaba como plomo. Carmen Novoa enfrentó a Mateo Sáenz. Carmen Novoa dijo: si cruzas esta línea, no habrá regreso. Mateo Sáenz respondió: el regreso ya lo quemaron. Rodrigo Cifuentes observó desde lejos. Padre Lucas Morente dijo: el perdón también es camino. Rafael Ortega comentó: un camino sin oro es solo polvo. Íñigo Sáenz apretó los puños, dividido entre odio y lealtad. Diego Morales abrazó el cuaderno de Carmen Novoa Peita. El narrador dijo que los niños miraban desde dentro y comprendían demasiado pronto. Mateo Sáenz apartó la mirada, incapaz de romper el lazo de Carmen Novoa. El narrador afirmó que San Justo contenía la respiración. El narrador narró la confesión tardía de Padre Lucas Morente. Padre Lucas Morente dijo: una noche salvé a Íñigo Sáenz de la horca. Pensé evitar masacre. Mateo Sáenz gritó: «¡Me mentiste!». Íñigo Sáenz bajó la cabeza. Carmen Novoa dijo: «La verdad se pudre en silencio». Rodrigo Cifuentes se rió desde fuera. Rafael Ortega dijo: «El silencio siempre se paga». Diego Morales apretó el crucifijo que Padre Lucas Morente le dio. El narrador explicó que las culpas viejas regresaban como espectros. Mateo Sáenz miró a Padre Lucas Morente con rabia y dolor. El narrador aseguró que aquel secreto hundía raíces más profundas que el polvo. El narrador describió el momento en que Mateo Sáenz entendió la verdad. Íñigo Sáenz no era solo enemigo, era su reflejo torcido. Don Hilario Varela mantenía los hilos de todos. Rodrigo Cifuentes vigilaba como perro leal. Carmen Novoa dijo: «Matar a tu hermano no será justicia». Mateo Sáenz respondió: «No hay justicia, solo sombra». Padre Lucas Morente dijo: «La fe aún arde». Rafael Ortega comentó: «La fe no paga deudas». Diego Morales lloró y dijo: «No quiero perder más familia». El narrador explicó que el futuro era más oscuro que el pasado. Mateo Sáenz bajó el arma lentamente. Íñigo Sáenz levantó la vista. Carmen Novoa respiró con alivio. Rodrigo Cifuentes frunció el ceño. El narrador afirmó que la noche cayó con peso de verdugo. El narrador describió cómo San Justo se encerró tras ventanas y tablones, como si el pueblo quisiera esconderse de su propio destino. Mateo Sáenz caminó por la calle vacía y dijo: «El miedo no detendrá la tormenta». Carmen Novoa respondió: «El miedo protege a los niños». Rodrigo Cifuentes observó desde la oficina con gesto de dueño. Padre Lucas Morente recorrió las casas ofreciendo rezos y consuelo. Rafael Ortega comentó: «Las apuestas suben y todos pagan». Diego Morales miró por la rendija de una ventana, abrazando su cuaderno. El narrador afirmó que el pueblo se volvió cárcel de sí mismo. Los susurros eran cadenas invisibles. Mateo Sáenz detuvo sus pasos y apretó los puños. Carmen Novoa se quedó firme en el umbral de la escuela. Rodrigo Cifuentes sonrió satisfecho. Padre Lucas Morente cerró los ojos con resignación. Rafael Ortega ajustó su chaqueta como quien espera espectáculo. El narrador dijo que hasta el viento evitaba entrar en San Justo. El narrador mostró a Mateo Sáenz reuniendo colonos en la plaza. Los rostros eran mezcla de temor y desconfianza. Mateo Sáenz dijo: «No pido eternidad, solo este día». Carmen Novoa gritó: «Defender a los niños es deber de todos». Rodrigo Cifuentes rió desde la esquina. Padre Lucas Morente dijo: «Unidos se levanta la fe». Rafael Ortega murmuró: «Unidos también se caen más fuerte». Diego Morales apretó los labios, decidido a no huir. El narrador explicó que cada silencio era un voto de cobardía. Algunos hombres dieron un paso al frente, otros bajaron la cabeza. Mateo Sáenz respiró hondo, comprendiendo que no todos se unirían. Carmen Novoa se adelantó, alzando la voz. Rodrigo Cifuentes se ajustó el cinturón con gesto de amenaza. Padre Lucas Morente bendijo a los presentes.
Rafael Ortega tomó nota mental de traidores y valientes. El narrador aseguró que San Justo había hecho su primera elección. El narrador llevó la acción al interior de la escuela donde Carmen Novoa preparaba a los niños. Carmen Novoa dijo: «Hoy la lección es resistir». Diego Morales contestó: «Yo no tengo miedo». Mateo Sáenz entró y dijo: «El valor no es ausencia de miedo, es caminar con él». Rodrigo Cifuentes pasó por fuera y miró con desprecio. Padre Lucas Morente dejó provisiones en la mesa panto a panto. Rafael Ortega comentó: «Un refugio es también una trampa». El narrador explicó que la escuela se convirtió en santuario de madera. Los niños guardaron silencio, comprendiendo la gravedad. Carmen Novoa acarició el cabello de Diego Morales. Mateo Sáenz miró el reloj con ansiedad. Rodrigo Cifuentes acarició la culata de su pistola. Padre Lucas Morente dijo: «El Señor los proteja». Rafael Ortega sonrió como quien espera ruina. El narrador cerró afirmando que aquella clase sería recordada sin pizarras. El narrador describió a Íñigo Sáenz intentando escapar del rancho de don Hilario Varela. Íñigo Sáenz dijo: «No soy tu perro, Varela». Don Hilario Varela contestó: «Eres lo que yo decida». Rodrigo Cifuentes observó la escena con satisfacción. Mateo Sáenz escuchó desde la distancia. Carmen Novoa rezó para que Íñigo Sáenz eligiera el bien. Padre Lucas Morente dijo: «Dios aún da segundas oportunidades». Rafael Ortega comentó: «Los traidores mueren solos». Diego Morales miró con inocencia, sin entender del todo. El narrador explicó que Íñigo Sáenz fue marcado como desechable. Don Hilario Varela ordenó a sus hombres seguirlo. Íñigo Sáenz escapó entre disparos. Mateo Sáenz apretó el arma, consciente del vínculo. «Con no piquel. Quisente del mío no pegó va». El narrador afirmó que la traición se pagaría con sangre o redención. Punto. El narrador mostró la preparación final de San Justo. Mateo Sáenz dijo: «El mediodía decidirá todo». Carmen Novoa organizó a los niños en el sótano de la escuela, punto pequeño. Rodrigo Cifuentes dio órdenes a sus hombres, asegurando el control. Padre Lucas Morente dibujó cruces en las puertas. Rafael Ortega vigiló desde el tejado, esperando oportunidad. Íñigo Sáenz llegó herido, diciendo: «El tiempo se acabó». Diego Morales apretó la mano de Mateo Sáenz y dijo: «Yo creo en ti». El narrador explicó que las armas estaban escondidas bajo mantas y que las rutas de escape se marcaron en secreto. Todas y grandes, y sus rutas de escape se marcaron en secreto. Mateo Sáenz respiró hondo y miró al sol que subía. Carmen Novoa contuvo lágrimas. Rodrigo Cifuentes afiló la amenaza en su voz. Padre Lucas Morente dijo: «El Señor sea testigo». Rafael Ortega murmuró: «La apuesta máxima comienza». El narrador cerró con el sonido seco de las campanas anunciando mediodía. El narrador describió el silencio de mediodía, roto solo por el golpeteo de espuelas. Mateo Sáenz caminó al centro de la calle y dijo: «Hoy se decide San Justo». Rodrigo Cifuentes contestó: «Hoy mueres con él». Carmen Novoa gritó: «No hay justicia en sangre». Padre Lucas Morente alzó la cruz, murmurando: «El Señor nos vea». Rafael Ortega comentó: «Este duelo será leyenda». Íñigo Sáenz emergió tambaleante y dijo: «Si cae, caigo yo». Diego Morales abrazó el cuaderno contra su pecho. El narrador afirmó que cada sombra tembló en las paredes. Mateo Sáenz posó su mano en el revólver. Rodrigo Cifuentes sonrió seguro. Carmen Novoa sollozó. Rafael Ortega afiló su mirada de buitre. Padre Lucas Morente tembló. Íñigo Sáenz apretó los dientes. El narrador aseguró que el pueblo contenía el aliento. El narrador llevó la acción al disparo que rasgó el aire primero. Rodrigo Cifuentes desenvainó rápido y gritó: «La ley es mi mano». Mateo Sáenz esquivó y respondió con fuego. Carmen Novoa cayó al suelo protegiendo a Diego Morales. Íñigo Sáenz disparó hacia el cielo como advertencia. Padre Lucas Morente dijo: «Detened este pecado». Rafael Ortega murmuró:
Así empieza la verdadera partida. El narrador explicó que el polvo se volvió humo de pólvora. Mateo Sáenz rugió. Hoy se apaga tu sombra. Rodrigo Cifuentes rió en medio del caos. Carmen Novoa abrazó a Diego Morales con desesperación. Íñigo Sáenz tembló con el arma. Ponto. Padre Lucas Morente rezó en voz alta. Rafael Ortega anotó mentalmente la jugada. El narrador afirmó que cada bala era un juicio. El narrador narró el momento en que la suerte giró. Una bala de Rodrigo Cifuentes rozó la mejilla de Mateo Sáenz. Mateo Sáenz respondió con un tiro certero que lo derribó. Rodrigo Cifuentes gritó: «¡Esto no termina!» y cayó al polvo. Carmen Novoa dijo: «Ya basta». Diego Morales lloró con los ojos cerrados. Íñigo Sáenz corrió a cubrir a Mateo Sáenz. Padre Lucas Morente murmuró: «El pecado siempre regresa». Rafael Ortega se inclinó y dijo: «El espectáculo acaba de mejorar». El narrador explicó que el pueblo estalló en gritos ahogados. El humo cubrió los cuerpos. Mateo Sáenz respiró con rabia. Rodrigo Cifuentes se retorció en la tierra. Carmen Novoa sollozó con el rostro cubierto. Diego Morales buscó fuerza en su cuaderno. El narrador aseguró que el duelo aún no había terminado. El narrador mostró cómo don Hilario Varela apareció en el balcón de la hacienda, observando el caos con sonrisa fría. Don Hilario Varela dijo: «El pueblo pertenece al más fuerte». Mateo Sáenz gritó: «El pueblo ya no te teme». Carmen Novoa alzó la voz: «Tus hombres no llenarán las tumbas lo bastante rápido». Íñigo Sáenz apuntó al balcón y dijo: «Tu tiempo acabó». Varela. Rodrigo Cifuentes sangraba en el suelo, murmurando maldiciones. Padre Lucas Morente dijo: «Ni el oro ni la sangre compran eternidad». Rafael Ortega comentó: «Cada rey necesita su caída». Diego Morales alzó el cuaderno y dijo: «Yo lo escribiré todo». El narrador afirmó que la verdad ya no podía ocultarse. Don Hilario Varela miró desafiante. Mateo Sáenz apretó el gatillo. El narrador cerró con el estallido que selló un destino. El narrador describió el silencio después del disparo. Don Hilario Varela cayó del balcón como estatua rota. El pueblo entero salió de las casas, testigos de la caída. Mateo Sáenz dijo: «El polvo reclamó a su rey». Carmen Novoa abrazó a Diego Morales. Íñigo Sáenz respiró aliviado, aunque con culpa. Rodrigo Cifuentes yacía derrotado en la calle. Padre Lucas Morente dijo: «El juicio de Dios ya se cumplió». Rafael Ortega sonrió y dijo: «Ahora empieza otra apuesta». El narrador afirmó que San Justo respiró por primera vez en años. Los niños salieron de la escuela. Carmen Novoa lloró lágrimas de alivio. Diego Morales abrió su cuaderno y escribió. Íñigo Sáenz miró a su hermano con duda y esperanza. El narrador aseguró que el oeste nunca ofrecía paz, solo treguas manchadas. El narrador describió la plaza de San Justo, cubierta de silencio, tras la caída de don Hilario Varela. Varela. Mateo Sáenz dijo: «No hay triunfo, solo cicatrices». Carmen Novoa abrazó a Diego Morales y murmuró: «Sobrevivimos. Y eso basta». Íñigo Sáenz respiró hondo, con el rostro marcado por culpa y alivio. Rodrigo Cifuentes, sangrando aún en el suelo, dijo: «El poder no muere, cambia de manos». Padre Lucas Morente contestó: «La fe queda, aunque el polvo cubra todo». Rafael Ortega comentó: «Las leyendas se venden mejor que la verdad». El narrador aseguró que el pueblo miraba en silencio, incapaz de celebrar. Mateo Sáenz bajó la mirada, consciente de que nada borraba la sangre. Carmen Novoa cerró los ojos, llorando en silencio. Diego Morales escribió en su cuaderno, como testigo de la historia. El narrador afirmó que San Justo respiraba con peso de luto. El narrador llevó la escena al funeral improvisado en el cementerio polvoriento. Padre Lucas Morente dijo: «Toda vida regresa al polvo». Mateo Sáenz permaneció en silencio,
clavando la mirada en la tumba abierta. Carmen Novoa sostuvo la mano de Diego Morales, que preguntó: «Dios los recibe a todos». Carmen Novoa contestó: «Incluso a los que olvidaron la bondad». Íñigo Sáenz permaneció al margen, con la cabeza baja. Rafael Ortega observó con frialdad, pensando en nuevos negocios. Rodrigo Cifuentes, aún herido, fue arrastrado por hombres del pueblo. El narrador explicó que no había música ni flores, solo viento y tierra seca. Mateo Sáenz respiró hondo. Padre Lucas Morente arrojó tierra sobre la madera. Carmen Novoa apretó los labios. Diego Morales escribió otra línea. El narrador aseguró que el silencio era la única plegaria verdadera. El narrador describió la taberna en penumbra, donde los murmullos crecían como brasas. Rafael Ortega levantó un vaso y dijo: «Hoy nace una nueva historia, y yo la contaré». Mateo Sáenz replicó: «La historia se escribe en sangre, no en cartas». Carmen Novoa contestó: «La memoria vive en quienes aún sienten». Íñigo Sáenz se inclinó sobre la mesa, diciendo: «Yo cargaré mi parte del peso». «Anual ganas descanosio». Diego Morales escribió sin detenerse. Padre Lucas Morente dijo: «El pueblo no necesita cantos, necesita verdad». Rafael Ortega sonrió y respondió: «La verdad sin oro no viaja». El narrador explicó que las risas eran ásperas, como cadenas oxidadas. Mateo Sáenz miró el vaso pero no bebió. Carmen Novoa respiró hondo. Íñigo Sáenz apretó los nudillos. Diego Morales seguía escribiendo. El narrador aseguró que San Justo no olvidaría. El narrador llevó la mirada al amanecer, donde Mateo Sáenz se preparaba para cabalgar. Carmen Novoa dijo: «¿Te irás sin despedida?» Mateo Sáenz contestó: «Un hombre no puede enterrar todo en un mismo pueblo». Íñigo Sáenz ofreció su mano y dijo: «Hermano, aún hay camino juntos». Mateo Sáenz lo miró con desconfianza, pero asintió lentamente. Diego Morales corrió hacia él y dijo: «Escríbelo todo, y vuelve». Carmen Novoa lloró en silencio, guardando las lágrimas como cuchillos. Padre Lucas Morente dijo: «El Señor camina con quien no se rinde». Rafael Ortega comentó: «Cada salida es otra apuesta». El narrador explicó que el caballo relinchó con impaciencia. Mateo Sáenz montó, sin mirar atrás. El pueblo observó. Carmen Novoa susurró una oración. Diego Morales alzó el cuaderno. El narrador afirmó que el polvo cubrió sus huellas como juramento pinta. El narrador cerró con la última mirada de San Cascao. El sol ascendía y el polvo seguía al galope de Mateo Sáenz Pinto Cond. Carmen Novoa abrazó a Diego Morales, diciendo: «Aquí seguimos, aunque falte todo». Íñigo Sáenz se quedó en el umbral, cargando la sombra de su traición. Padre Lucas Morente rezó en silencio, dejando que la brisa llevara sus palabras. Rafael Ortega murmuró: «El oeste nunca entierra a sus muertos, cabalga con ellos». El narrador explicó que las casas permanecieron de pie, pero el alma del pueblo estaba marcada. Mateo Sáenz desapareció en el horizonte, convertido en eco de pólvora y silencio. Carmen Novoa respiró con dificultad, como quien carga esperanza y miedo. Diego Morales escribió la última línea en su cuaderno. El narrador afirmó que la justicia había llegado, pero demasiado tarde con precio de sangre.